el miércoles en la última presentación. Santiago, ¿dónde está? ¿Dónde está Santiago? ¿Dónde está? Pasó un mes, y en ese mes hemos retrocedido casi 41 años. Un mes de esta presentación que hacíamos. El comentario aquel ya está cumpliendo mañana un mes, porque al otro día, advertidos de lo que había ocurrido allá en el sur, hicimos el anuncio, que por ese entonces no parecía tener el peso que fue adquiriendo con el tiempo, porque en aquel momento estábamos hablando de alguien que había sido capturado, cosa que había ocurrido en más de una ocasión. En enero nosotros estuvimos haciendo muchísimas notas de quienes habían sido detenidos, estaban prisioneros, y nosotros hacíamos notas con los familiares que estaban afuera, reclamando por la libertad de ellos. Es decir, hasta aquel momento todavía podía pensarse que se trataba una vez más de los actos autoritarios de gendarmería en este caso, con algo que era muy perturbador. Quien nos informaba desde el sur decía: temo lo peor. Temo lo peor, en el primero de los comunicados que nosotros recibimos de Santiago Maldonado. Aquello que te parece en primera instancia y que tantas veces después se corresponde con la verdad. Temía lo peor la persona que nos informó, y cada día más hemos temido lo peor. Un mes sin Santiago Maldonado, un mes de demonización de la lucha mapuche, un mes donde aparecieron fantasmas como el anarquismo, la izquierda violenta, el terrorismo, un mes en el que retrocedimos 41 años. Al otro día de esa primera mención que se hacía en las 7:50, la primera mención de toda esta historia fue aquí en las 7:50, hablamos con el hermano, le dimos una continuidad al tema para ver de qué se trataba, porque ya habían pasado 2 o 3 días, y en 2 o 3 días vos tenés que dar datos de dónde está una persona si es que la has detenido. A ver, qué hablábamos hace un mes con Sergio, el hermano de Santiago. Pero no podemos dejar de pensar en lo que ocurre con Santiago Maldonado. Está en línea su hermano Sergio. La angustia es muy grande. ¿Que no saben nada de Santiago? No, ahora 10 de la mañana van a ser 72 horas y no tenemos ninguna respuesta de nada. ¿Nadie les ha dado ninguna explicación a aquellos que...? La única explicación que tengo es la de la comunidad mapuche, pero es esa versión, y a mí me gustaría que el gobierno me dé la versión, o sea, de lo que pasó con Gendarmería. Y yo les dije que aparezca Santiago. Soy Víctor Hugo Morales, estoy haciendo mi programa de radio y me pregunto dónde está Santiago Maldonado. Parece desaparecido. 1 de agosto, La Nación, el diario La Nación, realizó un informe sobre el caso con preguntas y respuestas, pero varias de las mismas fueron desmentidas por la familia del joven. Vamos a elegir esta, si te parece, Gustavo, para empezar. ¿Qué hacía Santiago Maldonado en el sur? Santiago es mochilero. En enero viajó a Chile. En abril se instaló en el Bolsón. Migraciones no registra una salida previa del país, con lo cual se presume que utilizó un paso migratorio clandestino. Respuesta de la familia de Santiago: falso. Existen registros de la salida y entrada de Santiago del país. ¿Tiene vínculos con resistencia ancestral mapuche, RAM? Se pregunta La Nación. Se responde: no está acreditada esa vinculación, pero frecuentaba la comunidad mapuche del Pulo de resistencia en Leleque, sospechada de albergar a miembros de RAM. Respuesta de la familia: falso. No tiene vinculación con el RAM. El 31 de julio era la primera vez que Santiago visitaba la comunidad. ¿Estuvo Santiago Maldonado el día que Gendarmería reprimió el corte de ruta? De acuerdo a los dichos de una testigo de identidad reservada, sí, pero esa declaración quedará acreditada en la causa una vez que la justicia culmine los peritajes sobre un video aportado por la familia donde se lo vería a Maldonado encapuchado cortando la ruta 40. Respuesta de la familia: el video completo que entregó la familia de Santiago Maldonado. ¿Quiénes son los testigos?, se pregunta La Nación. Por supuesto, todo un recorrido de malicia, de fijar ideas que sean contrarias a Santiago Maldonado, el desaparecido, estigmatizarlo, terrorista, lo que puedan endilgarle.
que son desmentidas, insisto, por la familia enfáticamente. ¿Quiénes son los testigos que aseguran que se lo llevó Gendarmería? Son 2 mapuches cuyas identidades se desconocen. Respuesta de la familia: falso. Además de los mapuches de la comunidad, existen otros testigos de identidad reservada. Se pregunta La Nación, ¿se hizo un rastreo completo de pull-off de resistencia en Leleque? Y contesta el mismo diario: el 5 de agosto se realizó una actuación judicial que resultó parcial debido al impedimento que opuso la comunidad. En el segundo allanamiento, el 16 de agosto pasado, no hubo oposiciones para rastrillar el predio, ya que los miembros de la comunidad se habían retirado al ser anoticiados de la medida judicial. Respuesta de la familia: falso. El 5 de agosto se pudo hacer el rastrillaje solicitado sobre los lugares donde los testigos declararon que se capturó a Santiago, encontrando una boina y realizando un rastrillaje con perros de la Policía de Seguridad Aeronáutica que dio positivo. El diario que en el año 1878 anunciaba: hoy entregan indios a cada familia, hoy se reparten indios, ese diario pregunta: ¿qué sospechas pesan sobre la comunidad mapuche? Quedó acreditado que la comunidad plantó evidencias falsas, aportó 3 prendas para la búsqueda de Maldonado, con las que difícilmente el joven podía ser hallado. 2 de esas prendas no le pertenecen o habían sido usadas por otras personas. Los rastros de olor dentro del predio determinaron que quienes las habían usado habían estado en el predio al menos 24 horas antes del segundo rastrillaje. También que habían cruzado el río Chubut. Respuesta de la familia: falso. No quedó acreditado que se hayan plantado evidencias falsas. Es una versión periodística. Indicar la fuente. Dice La Nación, ¿se encontró ADN de Santiago en las camionetas de Gendarmería? Se están realizando cotejos genéticos y análisis de huellas dactilares para establecer si Maldonado estuvo en alguna de esas camionetas, como denuncia la comunidad mapuche. Respuesta de la familia: verdadero. ¿Por qué Santiago tenía 3 celulares? ¿Cuándo se activaron por última vez? Se desconoce por qué Maldonado utilizaba 2 celulares argentinos. El primero registra actividad hasta el 21 de julio y el segundo que utilizaba para comunicarse con su familia hasta el 21 de julio. La familia indica que también usaba otra línea chilena por motivos profesionales. Esa línea lo obtuvo durante su viaje a Chile. Respuesta de la familia: falso. Se presentaron pruebas de que Santiago respondió un mensaje el día 25 de julio y que el 27 de julio se comunicó por teléfono con su familia. Pregunta del diario La Nación: ¿la familia colabora con la investigación? En un principio, cuando el Ministerio de Seguridad les requirió a los hermanos de Maldonado, Sergio y Germán, datos de los amigos que frecuentaba Santiago, las actividades que realizaba en el lugar donde vivía, nombres de personas que lo conocían para orientar el operativo de búsqueda, la familia escatimó esa información. Esa actitud cambió con el correr de los días. Los hermanos aportaron muestras para la obtención de ADN y más tarde lo hicieron sus padres. Respuesta de la familia: falso. Desde el 1 de julio por la noche, la familia colabora y está a disposición de la justicia. Es una versión falsa y difamatoria sobre la víctima y la familia. Esto lo está cometiendo la difamación o el diario La Nación. ¿Cuáles son las carátulas de las causas y por qué una cambió a desaparición forzada? Pregunta La Nación. La primera es un habeas corpus en la que convergen 3 pedidos de paradero. La segunda tuvo inicialmente la carátula NN sobre averiguación de delitos, ya que se originó a raíz de una denuncia penal contra las autoridades del Poder Ejecutivo y de Gendarmería, y fue recaratulada como Maldonado Santiago sobre desaparición forzada, debido a que esa es la hipótesis que se investiga desde el inicio y no porque hayan surgido nuevas pruebas que comprometan a la fuerza. Respuesta de la familia: falso. Hubo un cambio de carátula de desaparición de persona a desaparición forzada de persona el día 24 de agosto. Parece mentira que recorran este camino, porque esto lo sabe cualquiera. El día que se cambió en la carátula por parte de la fiscal Ávila, lo comentó todo el mundo, hasta lo debe haber puesto el diario La Nación, pero en el afán de mezclar muchas preguntas y sembrar mucha confusión se lo plantean de nuevo. ¿Qué avalan hoy las sospechas sobre Gendarmería?
la fuerza no informó de entrada la participación en el operativo de una camioneta correspondiente al escuadrón José de San Martín y de un Unimog. Se le cuestiona haber permanecido dentro del predio demasiado tiempo. Respuesta de la familia: falso. Las sospechas sobre Gendarmería se basan en estos puntos. La Gendarmería ingresó al predio de la comunidad Pulov-Cuyamén sin orden judicial, ya que solo estaba habilitada para despejar la Ruta 40, acción que ya había sido llevada a cabo. Luego de ingresar en la comunidad realizando disparos con balas de plomo y balas de goma, y según los miembros de la comunidad, procedieron a la quema de pertenencias de la comunidad, maderas, libros, pertenencias, frazadas y hasta los juguetes de los niños de la comunidad, incomunicando a 2 mujeres y sus hijos y deteniendo a Santiago Maldonado. Vale aclarar que el proceder de la Gendarmería en el predio de la comunidad no estaba autorizado por el juez Otranto, y según el comandante a cargo, se actuó bajo órdenes estrictas del Ministerio de Seguridad. ¿Cuántos móviles ingresaron en el predio?, se pregunta La Nación. Al momento está acreditado que solo ingresaron al predio ocupado por la comunidad 2 camionetas y un camión Eurocargo. El Unimog aparece en una filmación estacionado fuera del predio. Respuesta de la familia: falso. Existe registro fílmico del Unimog dentro del predio. Se pregunta el diario La Nación cómo fue el episodio del puestero, y el diario contesta: el puestero Evaristo Jones fue atacado por entre 3 o 4 miembros del RAM en la madrugada del 21 de julio. Al irrumpir en su vivienda, Jones se defendió con un cuchillo e hirió a alguien, aunque no pudo establecerse la gravedad de esa herida a uno de los agresores. Respuesta de la familia: falso. No existe ninguna prueba que vincule a Santiago, ni con el RAM, ni con el ataque del RAM. Es la hipótesis que trata de instalar el gobierno nacional desde hace semanas. ¿Por qué dicen que Santiago pudo haber sido herido allí?, se pregunta con sincera malicia el diario La Nación. Es una de las hipótesis que maneja el Ministerio de Seguridad, respaldada en la actividad de uno de los celulares de Maldonado, cuya actividad cesa abruptamente en coincidencia con la fecha de ese ataque. Sin embargo, esa sospecha se cae con la actividad de su segundo celular. Registra llamadas con su madre el 25 de julio, el día del cumpleaños con Maldonado, y otras realizadas el 27 de julio, la última vez que esa línea fue utilizada. Respuesta de la familia: falso. La periodista se desdice de la pregunta número 9, y es verdad, recorren otro camino, como si no se dieran cuenta que habían escrito lo contrario. Aquí nos vamos a detener, porque son 22 respuestas, creo, que hace la familia a todo lo que insidiosamente La Nación se pregunta, a veces jugando con ingenuidad, dejando en la pregunta ya una respuesta propia, y la familia de Maldonado, la familia de Santiago, teniendo que decirle falso, 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 20 veces, falso, lo que decía el diario La Nación a través de este autorreportaje en el cual se preguntaba y daba respuestas.